Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar, tal como lo anunciamos, con Eustoquio Contreras. Él es secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Andreina. Es muy importante escuchar su visión, comprendiendo que el origen político al cual usted representa es afín al gobierno, pero ha tenido unas voces críticas en ciertos aspectos. Quisiera que comenzáramos hablando acerca del diálogo. Ayer Jorge Roy, presidente de Fedecámara, lo calificaba de lento e ineficiente. ¿Qué considera usted que hace falta para que avance no solamente el diálogo político, sino también el diálogo económico, que es muy importante para los venezolanos? Ok, efectivamente. En cuanto al partido, Vanguardia Bicentenaria Republicana es un partido nuevo fundado, pero por gente, mujer y hombre, una gran trayectoria. En el campo de la izquierda, somos socialistas, y del campo bolivariano. Acabamos, en razón de esa definición, acabamos de aprobar una línea de rechazo a la violencia política que fomenta un sector de la oposición. Damos apoyo a la revolución bolivariana que logre la estabilidad en el ejercicio del poder y apoyamos contundentemente el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. En cuanto al diálogo y lo que se ha dicho, hay muchas cosas que decir. El diálogo es un fin y un propósito de efectos al mismo tiempo. Dialogar es un logro. Pero el diálogo es horizontal, porque nosotros asistimos a la democracia participativa y protagónica. La oposición tiene algunas equivocaciones. Ellos no se van a separar de la mesa por dos razones, pragmáticamente ubicándolas. En primer lugar, porque siempre va a haber diálogo con el gobierno desde el punto de vista de la relación institucionalizada. Alcaldes de oposición con gobiernos bolivarianos, gobernadores de oposición con el presidente de la República, hay diálogo institucional en la Asamblea Nacional y hay diálogos por convicción o conveniencia sectorial, del sector de la cultura, académicos, educativos, culturales, con el gobierno. Y si la oposición se va de la mesa, va a perder la paternidad, le va a quitar el sello partidista a esa realidad que va a venir. No tiene la oposición. La oposición lo único que puede es negar el concurso partidista del diálogo, pero no está en condiciones de evitar que los otros sectores sigan dialogando. Pero además, que es la segunda razón por la que no se van a retirar, porque eso sería un triunfo en la lucha interna del campo opositor del sector más radical. ¿Qué consecuencia tendría una hipotética ruptura del diálogo? Bueno, que tendrían que asumir la agenda de la violencia política. Y no creo que ese sea el camino, porque ahí hay gente pensante con mucha madurez política en la oposición. Tendrían que recordar qué le pasó a la izquierda cuando en las décadas del 60 se tomó el camino de la aventura y las armas. Pero pareciera que hay piedras de tranca, específicamente cuando hablamos de las peticiones que ha hecho la MUT. Si bien es cierto que usted señalaba que el propio hecho de que ellos se hayan sentado en una mesa ya representa un triunfo para los venezolanos, y hay que ver no solamente que el diálogo beneficie a una parte del país o a otra, sino que debe procurar el bien de toda la nación. Ellos aseguran de que no se debe tratar el diálogo por el diálogo, sino que tiene que haber logros concretos, y hay peticiones que han funcionado de alguna forma como piedra angular. El tema de los llamados presos políticos, la liberación de ellos y algunas peticiones en concreto que realizan. Para usted, ¿cuál pudiera definirse como el principal logro que debería tener el diálogo? El principal logro del diálogo es que se están viendo las caras, que la oposición visitó a Miraflores y que están desarrollando una agenda de trabajo. Hay diálogo en el sector económico, del sector educativo. Hay que ver cuántos actores de la oposición se han reunido con el ministro de Educación en este debate. Ahora, el orden hay que respetarlo. No pueden aspirar resultados antes de dialogar. Tú te sientas a la mesa y haces una agenda de trabajo, no nos entendemos aquí, podemos entendernos aquí, estas son las situaciones más complejas, estas son las menos complejas, pero el diálogo tiene que ir dando una progresividad de resultados. El problema es que la oposición tiene mucha presión. Y este diálogo, como hay un actor del gobierno y uno de la oposición, es bueno recordar lo siguiente.
En el marco del Estado de Derecho y de la democracia, el rol de la oposición es ejercer la oposición en el marco constitucional y legal. Y el rol del gobierno es ejercer la autoridad del Estado para imponer el orden, garantizar el orden con o sin diálogo con el sector partidista, porque siempre habrá diálogo con muchos actores de la sociedad venezolana que están en la acera del frente del campo bolivariano. Haciendo una distinción entre lo que ha sido el diálogo político y el diálogo económico, el presidente de Fedecámara, Jorge Roy, hacía una aseveración muy clara y enfática que decía: el diálogo económico ha avanzado más porque nosotros no tenemos intención de llegar a ser gobierno, mientras que el diálogo político pudiera tener otras diferencias ideológicas de origen de fondo. ¿Qué es lo que hace falta para que avance más el diálogo en materia económica y de qué manera en el medio de una crisis económica se pone en riesgo la gobernabilidad? Mira, ese es un tema, permíteme esta información, que lo vamos a discutir. La Dirección Política Nacional del BBR convocó institucionalmente a su Consejo Consultivo Nacional para el sábado 31 de este mes a las 9 de la mañana aquí en Caracas. Y vamos a discutir ese tema con profundidad. Y es muy probable que un alto funcionario del gobierno vaya a darnos una información que sirva de insumo para nosotros desarrollar un gran debate. En materia de diálogo, hay aspectos políticos y aspectos sectoriales. Yo creo que en el aspecto económico, agroalimentario, por ejemplo, se está dando un avance extraordinario. Ahí hay un hombre muy honorable de la oposición venezolana, que es Irán Gaviria, con altos conocimientos del sector, y el gobierno sin complejo ha dicho: necesito tus conocimientos para integrar, para incluir a un sector de los venezolanos que consideramos. Eso es una grandeza política. Y aquí vamos a encontrar, igual que el sector económico, el sector financiero, el sector cultural, el sector societario, el sector sindical, esos diálogos se están viendo. Ahora, aquí es muy importante aclarar algo. La oposición también se enreda porque tiene el miedo, primero, de que el sector radical no lo vea que se justifica sentarse en la mesa. Pero el otro error que se cometería es que si se paran de la mesa, le darían aliento al movimiento interno de la oposición que juega a la agenda de la violencia. Eso sería demasiado grave. Y la oposición ha creído que el gobierno dialoga porque está débil. Al contrario, el gobierno dialoga porque la revolución está más fuerte que nunca. ¿Cuál pudiera ser el costo político, en pocas palabras, si la MUD define que no va a continuar en el proceso de diálogo? Bueno, se desdibuja, se descapitaliza, porque no le quedaría más remedio que ir al campo de la agenda violenta. Y frente a ese sector, lo único que pueden lograr es afectar el carácter pacífico del proceso. Pero igual va a haber estabilidad, igual va a estar garantizado el carácter democrático de la estabilidad del proyecto revolucionario en el gobierno. La consecuencia sería la de ellos. Bueno, le damos las gracias a Eustoquio Contreras, él es secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.